Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al LinkedIn Live de esta semana. Yo soy Eduardo Ortiz, coach ejecutivo y facilitador de liderazgo. Y esta semana estuvimos hablando de algo que en mi experiencia está mucho más apagado de lo que los líderes creen. Hola a todos, yo soy Luisa Garza, soy coach ejecutiva. Me da mucho gusto estar aquí en este programa de nuevo. Y Eduardo, antes de arrancar, quisiera hacer una pregunta a las personas que se van a conectar o que nos van a ver en repetición. ¿Te parece buena idea? Sí, adelante. Ok, ¿cuándo fue la última vez que terminaste un día de trabajo sintiéndote realmente satisfecho? No solo productivo, sino satisfecho, feliz, como orgulloso de ti mismo. Escríbanlo aquí en el chat y nosotros lo vamos a estar leyendo aquí en el transcurso del programa. Vamos a dar un momentito para que vayan escribiendo. Sí. Bueno, pues eso que están escribiendo en el chat, créanme que no es una cosa menor, ¿eh? Esta semana hablamos de los tres motores de Daniel Pink, que identificó como los que realmente mueven a las personas en el trabajo, más allá del sueldo, más allá de los bonos, más allá de los incentivos. Y esto tiene que ver con la autonomía, la maestría y el propósito. Y hoy nos vamos a enfocar en el tercero, que además es el más poderoso y curiosamente el más Yes. ignorado. El propósito, el motor que cuando se apaga nadie lo anuncia, solo lo siente. Exactamente, y hoy vamos a ver por qué se apaga, cómo lo puedes identificar en tu equipo y qué conversaciones pueden hacer que ese motor se encienda de nuevo. Exacto, Luisa. Y bueno, para quien nos siguió en la semana, les doy un contexto rapidísimo. Daniel Pink, en su libro Drive, argumenta que las motivaciones tradicionales, como el sueldo, el castigo, la recompensa, funcionan para tareas mecánicas o totalmente repetitivas. Pero aquí hay algo interesante, para el trabajo que requiere criterio, que requiere creatividad, compromiso, eh, exactamente qué es lo que hacen los equipos de liderazgo. Eh, Esos motivadores no solo no funcionan, sino a veces hacen lo contrario, Luis, es increíble. Y los tres motores que sí funcionan, ya los había mencionado, tienen que ver con la autonomía. Y esto significa sentir el control real sobre cómo hago mi trabajo. Ojo, no libertad total, sino el control sobre el cómo. Así El es. segundo es la maestría. Y esto significa que sentir que esta semana soy ligeramente mejor que la semana pasada en algo que realmente importa. Y finalmente el propósito. Y esto significa que es sentir que lo hago, o más bien lo que yo hago está contribuyendo a algo más grande que yo mismo, a un propósito real. Fíjate, esta semana publicamos en el carrusel de autonomía y maestría y hoy cerramos con el tercero, que es el propósito. Así es. Y fíjate, Eduardo, que el propósito es distinto a los otros dos motores en algo muy importante. Fíjate, la autonomía y la maestría, el líder puede encenderlos con acciones concretas y realmente casi inmediatas, pero el propósito requiere algo diferente, requiere realmente una conversación, no un discurso de esos que te llevas 3 horas y ya no sabes ni de qué estás hablando, sino realmente una presentación de los valores corporativos, una conversación real entre el líder y el equipo sobre el para qué. Si los que nos están escuchando no reconocen el para qué están en su trabajo, para qué están haciendo la labor que están haciendo, realmente tienen apagado el motor del propósito. La autonomía y la maestría, perdón, se construyen con acciones, pero el propósito se construye con conversaciones. Eso es algo muy importante. Y fíjate que esta parte que la hemos visto seguido en los equipos, en las sesiones de coaching individuales, una de las conversaciones más recurrentes que yo tengo no es sobre la estrategia ni sobre la técnica, es sobre una sensación que la gente describe muchas veces de formas muy distintas, pero que tienen el mismo fondo.
y, y a veces duele un poco, fíjate, porque dicen, hago todo bien y falta algo. Estoy muy ocupada, pero no sé para qué. O el trabajo está bien, pero no me mueve. O sea, lo hago de manera mecánica. Y eso, créeme, Eduardo, que no es burnout necesariamente. Eso es que tenemos el propósito apagado. Y eso es que hay que ponerle un poco de atención. Y me gustaría hacer una pregunta más para el chat, para los que nos están escuchando. Hablando de este motor apagado, ¿alguna vez han sentido que hacer bien su trabajo y aún así sienten que les falta algo? Escríbanlo, la verdad que nos encantaría escucharlos o leerlos en este momento. Muy bien, vamos a darles un tiempecito, unos segunditos para Ujú. que lo escriban y nos vayan compartiendo qué es lo que creen que falta. Así es. Aquí la Fíjate, pregunta, en lo que hacemos una pausa, ¿te sí, parece si podemos conversar acerca de los talleres que damos de alineación de equipos y cómo nos damos cuenta en esos talleres de alineación donde por más que tengan pegado toda la cultura y todo lo que son en las paredes, hay muchos empleados que no conectan con esa parte y entonces están desconectados con el propósito que tiene la empresa por el cual estás trabajando ahí, haces muy bien tu trabajo, eres de los mejores empleados, pero no terminas de entender cuál es el propósito de la empresa. ¿Por qué? Porque no te lo hacen saber. Está en la pared, lo ves en muchos lados, en las paredes de los lugares donde trabajas, pero realmente no hay una conexión. Simplemente ahí está, pero nadie te lo ha explicado. Nadie te dice qué hacer más allá de llegar a tus metas o tus cuotas, pero no tienes claro para dónde va la empresa. es correcto, Luisa, y más allá de la frase bonita o inspiradora en la recepción de la empresa, eh, es enrolar, es involucrar, es subir al barco a tu equipo y mostrarles hacia dónde van juntos a ese gran para qué. Entonces, Exacto. más que recitar una frase y aprendértela de memoria, pues es tenerlo claro y obviamente involucrarte para que las cosas sucedan. Así es. Déjame Bueno, ver si... vamos a continuar. ¿Por Uh-huh. qué se apaga este motor? Yo veo básicamente tres razones consistentes. La primera tiene que ver con el trabajo cotidiano y básicamente esto acaba con el para qué. A ver, déjame te explico. Ok. Cuando la agenda está llena de urgencias, de juntas, de correos, de actividades entregables, etcétera, etcétera, el para qué se va totalmente al segundo plano. No desaparece definitivamente, pero sí se silencia. Uh-huh. Y lo que, y lo que se silencia por suficiente tiempo empieza a sentirse como si nunca hubiera existido, es decir, se queda en el olvido, ya nadie lo toma en cuenta, empiezan a trabajar mecánicamente y al final el para qué ya queda totalmente de lado. Uh-huh. La segunda razón es que nadie conectó el trabajo específico con el impacto real. Y Ok. déjame te explico qué significa esto. La mayoría de los equipos normalmente saben qué es lo que hacen. Muy pocos saben con un ejemplo concreto y sobre todo reciente, Luisa, Ok. cómo es que eso que están haciendo está impactando a alguien o algo de manera real. Así En es. pocas palabras, el propósito no vive en los valores escritos en la pared, como lo mencionábamos, vive en las historias concretas de impacto. ¿Qué tal? Exactamente. Y eso está, por eso te digo que sí es muy importante esta parte del propósito. Es el motor que menos se toma en cuenta y a veces es el que más rápido diagnosticamos en nuestros talleres. Bueno, te voy a dar la razón 3. Por El favor. líder da el propósito por sentado. Y esto quizás es lo más común. El líder sí tiene claro el para qué,
pero da por sentado que su equipo ya lo sabe. Y creo que nunca lo dice en voz alta. O sea, lo da por hecho. Lo que no nos dice en voz alta con frecuencia o suficientemente se olvida. No porque el equipo no le importe, sino porque la urgencia del día se lo come. Tú hablabas hace rato de una agenda llena de juntas que a veces ni siquiera tienes que estar ahí, de juntas que no, que te invitan pues porque te invitan, Y lo pero hemos que visto mucho en realmente... las empresas con las que hemos trabajado. Exactamente, que con una minuta tú podrías estar al corriente de lo que se habló en esa junta y no estar perdiendo media hora de tu día ahí, ¿no? Entonces el propósito no se da por sentado, se construye, se nombra y se sostiene, conversación por conversación. Si vas a dar un one-on-one, si vas a hacer un feedback, si en tus juntas de 10 minutos antes de iniciar el día, hay muchas formas de hacer que esta información le llegue a tu equipo sin necesidad de gastar tanto tiempo. Exacto. Fíjate, algo interesante. En los grupos de diagnóstico que hemos estado acompañando recientemente, cuando hacemos esta pregunta directamente, ¿cuáles son de los tres motores que existen, cuáles son los que sienten más apagado? Curiosamente, la gran mayoría dice que el propósito, y la verdad es que muchas veces no tiene nada que ver con que las personas no crean su trabajo, sino más que otra cosa, el problema es que nadie les preocupa, nadie les pregunta en mucho tiempo eso. A ver, lo que quiero decir es, la conversación de todos los días se ha llenado de urgencias, de métricas, de pendientes, de todo esto, y el para qué pues ha quedado como asumido, dado por sentado, en un segundo plano, y cuando algo se da por sentado, eventualmente se olvida, Luisa. Exactamente. Y les voy a platicar a las personas que nos están escuchando, que nos van a oír más adelante. Cuando nosotros damos un taller, normalmente días antes o semanas antes, nosotros hacemos una evaluación y se las mandamos a las personas que van a asistir a nuestro taller. Hacemos una serie de preguntas que a nosotros nos sirven para tener información muy real. ¿Por qué? Porque a veces en los talleres o cuando tenemos este tipo de acercamiento con las empresas, no siempre todos los empleados tienen la voz para decir enfrente de sus jefes que algo está mal o que algo no está sucediendo. Y entonces este tipo de evaluaciones que nosotros hacemos nos da una información increíble que nos ayuda a trabajar con ellos dentro del taller exactamente en esos datos en esos puntos, más bien no datos, en esos puntos en los que ellos tienen un problema o que no saben cómo manejarlo. Y entonces esta parte que nosotros hacemos nos arroja un montón de información bien interesante que hacen crecer a los equipos. Y bueno, para no olvidarnos de todas las sesiones que nosotros tenemos cada 8 días con ustedes del programa, vamos a hacer un diagnóstico ahora mismo con su equipo en mente, para los que nos estén escuchando. Piensen en su equipo y les voy a hacer 3 preguntas. Solo respondan en el chat o respóndanse ustedes mismos o mándenos un DM de manera personal y respondan en el chat con la letra que más se acerque a su realidad. La pregunta número 1, ¿sabe tu equipo con un ejemplo concreto y reciente cómo su trabajo impacta al cliente final o a alguien fuera de su área? Respuesta A, sí, lo hablamos con frecuencia. Respuesta B, lo saben en teoría, pero no tenemos ejemplos recientes. Y respuesta C, honestamente, creo que no. Entonces, ojalá que nos contesten. Vamos a dar unos 20 segunditos para ver si alguien se anima a contestar o que después nos escriban. Pero les voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Sabe tu equipo, con un ejemplo concreto y reciente, cómo su trabajo impacta al cliente final o a alguien fuera de su área? Respuesta A, sí, lo hablamos con frecuencia. Respuesta B, lo saben en teoría, pero no tenemos ejemplos reales. Y respuesta C, honestamente, creo que no. Los leemos.
Muy bien. Si contestaste la opción B o C, esto significa que el motor del propósito no tiene combustible concreto. ¿A qué me refiero? Las personas no pueden conectar su trabajo diario con algo que importe porque nadie les ha hecho esa conexión de manera clara y sobre todo recientemente, porque esto es algo que hay que estar alimentando constantemente. Tienes toda la razón. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien de tu equipo no solo buen trabajo, sino específicamente qué impacto tuvo ese trabajo en algo o en alguien real? Es bien diferente. Respuesta A, esta semana o la semana pasada. Respuesta B, hace algunas semanas. O respuesta C, no recuerdo la última vez. ¿Qué tal esta pregunta, Eduardo? Muy, muy buena. Vamos a Bueno, dejar unos segunditos para que contesten. sí, vamos a ver. Eh, bueno, aún no recibimos respuesta, pero bueno, el reconocimiento que enciende el propósito no es muy bien o lo hiciste bien. Es lo que hiciste esa semana que hizo que el cliente X pudiera hacer y que pudiera ser Y. O sea, la consecuencia, hacerlo específico, con impacto nombrado. Ese tipo de reconocimiento es el que conecta con el trabajo cotidiano, con el para qué. Haz una palmadita en la espalda, reconocerlos enfrente del demás equipo, hacerle una recomendación o sí, una felicitación en la junta de la mañana. Creo que eso te hace conectar realmente con el propósito y no nada más que llegue ese momento y que hayas logrado eso, sino que lo sigas haciendo continuamente. Y sobre todo que esté claro el impacto. Es decir, una palmadita, un reconocimiento, lo hiciste muy bien, pero hacerle saber que lo que hizo impactó de tal manera para que entienda perfectamente durante su trabajo día a día Uh-huh. cuál es el para qué real. Exactamente. ¿Me Bueno, ayudas con la pregunta 3? voy a continuar así con la pregunta 3. Si mañana le preguntaras a tu equipo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Más allá de los resultados del trimestre, ¿todos te darían la misma respuesta? Wow. Fíjate, la opción A es sí, estamos alineados con eso. La Ok. opción B es más o menos, pero habría versiones distintas. Y la opción C, no estoy seguro de que lo hayan pensado. Wow. Vamos a unos segunditos. Mira, si la respuesta fue B o C, esto quiere decir que el propósito no está compartido, Ok. que cada quien tiene su propia versión o ninguna versión, que es peor. Peor Y, todavía. y al final esto tiene que ver con que uno de los motores no está alineado en el equipo y por lo tanto este no puede jalar parejo. Uh-huh. En pocas palabras, si tu equipo no puede responder para qué hace lo que hace, creo verdaderamente, Luisa, que es una de las conversaciones más urgentes que deberías de estar tratando con tu equipo. Totalmente. Y te das cuenta en los talleres que tenemos donde este motor realmente está apagado, lo das por hecho, no lo tomas en cuenta o de repente en alguna juntita, pero como las cosas se están llevando a cabo, como estás llegando a la cuota, como estás cumpliendo con los números que te están pidiendo, como vas muy bien con todo, pues todo esto es cíclico, todo esto se hace porque se tiene que hacer, pero en este camino y en esta carrera de todos los meses, olvidas el para qué. Y cuando le haces esa pregunta a uno de las personas que forman parte de tu grupo y te dicen, es que no sé, wow, ese es una cubetada de agua fría. Y entonces uno tiene que poner atención en esto y sí darte unos momentos para tener esas conversaciones con tu equipo. Es correcto. Mira,
Si te parece, les voy a compartir 3 tips que tienen que ver más con conversaciones que puedes tener esta misma semana con tu equipo. Y no son programas a largo plazo, ni tienes que tomar ningún diplomado ni nada en especial. Simple y sencillamente tiene que ver con conversaciones que puedes hacer con tu equipo y que definitivamente te van a generar un efecto positivo en los resultados. El primer consejo es nombre el impacto. Es decir, no asumas que el equipo lo tiene claro que lo ve. Y yo te recomiendo que la próxima vez que alguien de tu equipo haga algo bien hecho, antes de decir buen trabajo, antes de darle la palmadita, explícale cómo ese trabajo tiene un impacto real. Por ejemplo, se me ocurre, el reporte que presentaste esta semana fue lo que le dio al cliente más claridad para que tomara la decisión. Eso es nombrar el impacto. Exacto. Específico. Tiene que ser reciente y real con una persona al final. ¿Cómo ves? Fíjate que desde el coaching, esto también aplica a nivel personal. Pregúntate, o sea, realmente sea honesto, vete al espejo y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te dijiste a ti misma o a ti mismo por qué lo que haces se importa? No en términos de logro, sino en el impacto de alguien. Esto es una pregunta bien importante y con mucho punch que uno se tiene que hacer. La forma en que un líder se relaciona con su propio propósito contagia a su equipo. O sea, si yo sé lo que soy, para qué le estoy haciendo lo que hago y a quién impacta toda esa parte, todo eso que genera tu cuerpo, realmente es que lo expresas y entonces tu equipo lo capta. Si tú lo tienes apagado, es muy difícil encenderlo en otros. Entonces no puedes esperar de que tu equipo haga algo extraordinario si tú no lo estás haciendo primeramente. Es correcto. Bueno, pues aquí tenemos el consejo número 2 y este es conecta la tarea con el para qué, pero de forma específica, de forma explícita. Ahí te va. Cuando asignes un proyecto o una tarea, antes de explicar el qué y el cómo, di para qué. En pocas palabras, no es nada más, necesito este análisis para el jueves, o este reporte, o este correo, o lo que sea. En lugar de esto puedes hacer, necesito este análisis para el jueves, porque con los datos vamos a tomar la decisión de dónde invertir el presupuesto el siguiente trimestre. Y con esa decisión vamos a impactar directamente a los 3 clientes más importantes que tenemos. Es muy diferente. Por esa frase adicional que, vamos, Luisa, te lleva 10 segundos. Nada. Cambia por completo cómo la persona se relaciona con la tarea. ¿Cómo ves? No, me encanta. Y sabes, hay algo que me parece importante de nombrar aquí también, que no estás manipulando, no estás haciendo una manipulación para la motivacional. O sea, no es de así, únete a los optimistas. No es hagámoslo sentir bien para que produzca más. Eso está muy chafa. Realmente es honestidad sobre el impacto real del trabajo. Si el trabajo realmente importa y casi siempre importa más de lo que la rutina permite ver, entonces nómbralo, simplemente dilo, di la verdad, di cómo es, di esa parte importante del término de tu trabajo, lo que va a impactar para el equipo, lo que va a impactar para la región, lo que va a impactar a nivel nacional. A lo mejor me estoy yendo muy alto, pero cada uno de los que formamos parte de una empresa impactamos nuestro área de trabajo y a nuestro equipo, tanto de manera positiva como de negativa. Hagamos lo positivo. Tú dices que son 10 segundos. La verdad, poner unas palabras más a tu frase de que vas a solicitar información no te quita nada de tiempo. Es correcto, Luisa. Vamos con el consejo número 3. Va. Haz la pregunta del para qué, pero hazlo en voz alta y dirígete a tu equipo. Fíjate, en la próxima reunión de equipo, haz esta pregunta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Desde luego, más allá de los resultados. Sí, claro. Pero
evita la tentación de responder tú primero. Deja que tu equipo la responda y escucha las diferentes versiones que pueden salir de ahí y desde luego anótalas. Así ¿Qué es. crees? Que lo que aparezca en esa conversación pueden ser coincidencias, pueden ser diferencias, incluso pueden ser las respuestas que nadie esperaba. Definitivamente va a ser el material con el que vas a construir el propósito real que vas a compartir con tu equipo. Eso está padre, siempre y cuando realmente respondan, porque puede haber silencio, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros el silencio sepulcral? O sea, que nadie quiere hablar. Y ese silencio también es información. Y siempre yo lo digo cuando iniciamos un taller, cuando estamos hablando acerca de la información que nos mandan los empleados de las empresas, y que nos damos cuenta que hay algunos que nos contestan y otros que sí son muy, muy puntuales para contestar trabajo extra, y esa información también te da datos y significa que el motor lleva tiempo apagado, que esa pregunta fue necesaria hacerla. Y entonces, con respuesta o sin respuesta, siempre obtendrás datos. Y un equipo con un propósito claro no necesita, Eduardo, más información externa, ya la tiene adentro. Entonces, ojalá que la gente que lo esté escuchando entienda esta parte, si es que tiene olvidado el propósito con su equipo de trabajo, que lo rescate, porque ese también va a ser un antes y después si empieza a hacer las cosas como deben de ser, para que todo su equipo esté dentro del barco y no que unos estén ahí medio ahogando. Desde luego, desde luego. Pues mira, quiero compartirte algo personal antes de cerrar. Hubo un momento en mi carrera, que tú lo sabes perfectamente bien, que yo era muy buena haciendo mi trabajo. Los entregables llegaban, los clientes estaban satisfechos, de eso nunca tuve problema, los números cuadraban y aún así, en el fondo, yo sentía un hueco. A veces creo que no lo nombré por mucho tiempo y seguí produciendo y fueron años y años y estabas en el conteo siempre del día 1 al día 30, del 1 al día 30 y se te iba la vida así. Y seguí cumpliendo todos esos tiempos porque desde afuera todo se veía muy bien. Y lo que había pasado era simple, yo había dejado de preguntarme para qué hacía lo que hacía. Y créeme, Eduardo, que no fue una crisis, fue un silencio que fui postergando hasta que yo ya no pude ignorarlo. Y la conversación que cambió no fue con mi jefe ni con un cliente, fue conmigo misma. ¿Para qué hago esto? Más allá de lo que es mi trabajo, ¿lo hago bien? Y esa pregunta me tomó semanas responderme honestamente, pero quiero decirte y quiero decirle a las personas que nos escuchan que cambió todo, después de eso cambió todo lo que vino. Yo lo comparto porque creo que muchas de las personas que nos van a escuchar o que están aquí el día de hoy pueden estar en el mismo lugar donde yo estuve hace un tiempo y quizás todavía no lo han nombrado. Si es así, la pregunta está aquí y vale la pena hacérsela. ¿No lo crees? Totalmente de acuerdo. O sea, si no tienes claro el para qué desde tú mismo, pues puedes estar trabajando como un autómata y la verdad no puedes tener ninguna satisfacción, no puedes tener ninguna meta, ningún propósito, sino simple y sencillamente estar actuando y no precisamente eso te va a motivar a nada. Exacto, y puedes cumplir tus cuotas y puedes cumplir todo lo que te piden y ser un excelente empleado y estar en el mejor equipo, pero si en tu brújula se ha perdido el para qué, y como líder tampoco no estás seguro que tu equipo sabe el para qué, entonces es bueno detenerse y hacerse esa pregunta con toda la honestidad y como tú dijiste hace un momento, evitar la tentación de responder el líder de primera mano, esperar a escuchar a su equipo, hacer anotaciones y ver en dónde están parados. Y creo que después de eso y de ese ejercicio tan simple, pueden saber para dónde moverse. Es correcto. Es correcto. Qué interesante todo esto que estamos
estamos dialogando porque la mayoría de las veces no tiene que ver con el compromiso de la gente. La mayoría de las veces tiene que ver con esa conversación que no se hace y con esa claridad que no le damos al equipo. Nada Exacto. más así. Y como estamos en el día a día, detrás de los resultados, midiendo indicadores y todo, no nos frenamos para primero asegurarnos que nosotros lo tenemos claro como líderes y segundo, que nuestro equipo lo tiene claro. Porque eso implica que en vez de que estemos alineados apuntando un solo objetivo, pues cada quien está para lados diferentes, o simple y sencillamente ha pasado casos de gente que se queda parada, no hace nada, porque simple y sencillamente nadie le ha dicho cómo está contribuyendo en su trabajo y cómo impacta lo que hace en el propósito real de la empresa. Es correcto. ¿Mm? Es Bueno, correcto. esta semana vimos los 3 motores. El lunes vimos la autonomía. El carrusel de autonomía y maestría fue el martes. El newsletter del miércoles, perdón, a ver, el lunes, Sí, sí, sí. el lunes en el carrusel vimos autonomía, el martes vimos maestría y hoy estamos viendo el propósito, que es el tercer motor. Así es. Yo lo que te quiero decir es que si hay una sola idea con la que quiero que se queden esta semana es ocupado no es lo mismo que motivado. Un equipo ocupado, sin propósito, sin claridad, tarde o temprano se va a agotar, aunque esté cumpliendo con su trabajo. Es Así de correcto. fácil. Los 3 consejos de hoy son conversaciones que ustedes pueden hacer con tu equipo, no programas, no sistemas, sino simple y sencillamente conversaciones que puedes tener con tu equipo esta semana. Nombra el impacto, conecta la tarea con el para qué y haz la pregunta en voz alta. Exactamente, Eduardo. Te digo que son cosas simples, son cosas que ni siquiera te van a hacer que te tardes más en tus juntas ni en tus speech que haces con tu equipo en las mañanas. Y si hoy algo de lo que vimos resonó contigo, ya sea la pregunta que te hiciste tú personal o cuando pensaste en tu equipo, escríbenos en un mensaje directo. Y si quieres seguir explorando cómo aplicar esto con tu equipo, Eduardo y yo acompañamos a líderes en procesos donde estas conversaciones pasan en sala y no solo en este live. Es correcto. Son como decía en la tele, casos de la vida real. Y muy reales y muy frecuentes, más de lo que ustedes imaginan. Mucho más. Muy bien. Bueno, pues los invitamos a que se suscriban al newsletter personal de Eduardo y o al de Luisa. Esta semana publicamos sobre por qué el propósito es el motor más apagado en los equipos de liderazgo, desde 2 ángulos, totalmente distintos. Vamos a dejar los links en el primer comentario del post de este live. Y bueno, Así pues es, en un ratito más lo pongo. muy bien, muy bien. Pues sin nada más que agregar, ¿te parece bien, Luisa? Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena tarde.